Muy buenas noches, bienvenidos a una reunión de alimento espiritual más en este año que llevamos. Hoy compartiendo un tema que muchas veces creo que en determinado momento de la cotidianeidad en el mundo cristiano, en nuestro caminar, nos hemos hecho este, cuestionamientos, preguntas como la que vamos a tocar hoy. Y se llama ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios no contesta tus oraciones? ¿Verdad? Creo que en determinado momento hemos orado y le hemos pedido mucho a Dios por algo y pues no hemos recibido la respuesta que esperábamos o tal vez no hemos recibido según nosotros ninguna respuesta. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca de este tema, ¿verdad? Bien, quiero invitarles a abrir su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Con esta cita vamos a introducirnos en el tema. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escuche bien, esta es la confianza que tenemos, ¿verdad? Usted y yo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, en esta cita nos está diciendo que Él nos oye, que Dios te oye, Dios oye tus peticiones, Dios oye tus oraciones, Dios sí oye. Lo que pasa es que a veces no atiende la petición que le estamos haciendo, no atiende eh, esa oración que estamos elevando hacia Él. ¿Y por qué? Porque Dios oye, pero no atiende en algunas oportunidades. Bueno, porque hay obstáculos dentro de esa comunicación, ¿verdad? Donde está el emisor, que somos nosotros, que estamos haciendo esa oración, está el receptor, que es Dios, que está recibiendo. Hay un obstáculo en el camino, en el canal. Hay un obstáculo en la comunicación. Es un obstáculo para la oración. Y hoy vamos a hablar de 10 obstáculos diferentes que hay en la oración que impiden que usted y yo recibamos nuestras respuestas. Y vamos a introducirnos rápidamente al primer obstáculo. Y para conocer acerca de él, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 4. Yo le invito para que por favor, usted si tiene Biblia, vaya buscando ahí conmigo. Santiago capítulo 4, verso 3 al 5. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Aquí nos habla de ese primer obstáculo en nuestras oraciones. 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien, este texto lo que nos está hablando, en resumidas cuentas, es que nosotros muchas veces no recibimos respuesta a nuestra oración. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque no sabemos pedir. Primeramente, hay que saber presentar nuestro caso delante de Dios. Yo le invito para que usted en este mismo canal de YouTube busque la enseñanza que se llama Tu milagro podría depender de ganar un caso ante Dios. Ahí vas a aprender cómo presentar un caso y cómo poder hacer todo el procedimiento para presentar tu petición de oración eh, o eso que tú estás necesitando. Pero bueno, si ya usted presentó su caso debidamente, aún así, podría ser que usted no reciba una respuesta porque sus peticiones tienen motivos equivocados.
Eso es lo que nos dice aquí básicamente Santiago 4 del 3 al 5, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, o sea, con motivos equivocados que no glorifican a Dios, sino a nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo extremo. Recuerdo en esta serie, muy buena por cierto, sobre Pablo Escobar, cómo este hombre le pedía a su mamá que lo bendijera y oraba a los santos en los que él creía, ¿verdad? Y demás, y oraba a Dios pidiéndole que lo ayudara en la matanza que iba a hacer, que lo ayudara en los proyectos que tenía, ¿verdad? Y definitivamente para nada eran pues motivos que glorificaran a Dios, ¿verdad? Sino sus motivos eran completamente equivocados. Voy a ir a unos ejemplos menos radicales, como por ejemplo, personas que oran para ganarse la lotería, que le piden a Dios que les revele el número de la lotería. ¿Sabe Dios cuál es el número que va a salir en la lotería? Por supuesto, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sí sabe cuál es ese número que va a salir, pero esa petición sería para satisfacer tu deseo de ser rico. Y al rato, si te la ganaras, si tuvieras todo ese dinero, al rato hasta te apartas de Dios porque no estás preparado para ser bendecido con demasiada abundancia. Dios conoce los corazones. También, por ejemplo, aquel que pide salud para seguir fumando, para seguir drogándose, para seguir tomando, no le va a ser concedida tampoco esa oración. O aquel cristiano que está orando por una novia, pero es para seguir viviendo en inmoralidad sexual, en fornicación con esa novia, tampoco le será concedido. Aquella persona que tal vez, esa mujer que está orando por el cambio de su esposo, pero usted analiza los motivos y en realidad ella no está orando para que él se vuelva a Dios, sino que al analizar bien, al examinar bien, su mayor motivo es, por ejemplo, que él deje, que él cambie para que deje el guaro y entonces así quede más dinero dentro del hogar, o para que él deje el vicio para ella poder dormir más tranquila, etcétera, ¿verdad? Hay muchas intenciones que delante de Dios esas peticiones no son contestadas porque son para nuestra satisfacción, para no para glorificar a Dios, sino para únicamente nuestro bienestar. Nuestras intenciones no son puras, no son santas. Un pastor oraba por un gran avivamiento para la ciudad, pero él lo que en realidad quería era que su iglesia fuera mucho más grande, que vinieran almas, se vinieran para la iglesia y poder presumir de que tenía la iglesia más grande y a la vez que entrara más dinero en sus arcas. O aquel que ora por una esposa, pero nada más porque no quiere sentirse solo. Igual muchas veces estamos orando delante de Dios por una casa, por un trabajo, por un aumento de sueldo, pero lo único que queremos es nuestro propio deleite. No es una casa para glorificar a Dios. No es un trabajo donde yo voy a glorificar el nombre de Dios, sino que todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Tenemos intenciones bonitas, pero nuestros motivos son equivocados. Primero, porque yo quiero, simple y sencillamente, no para glorificar a Dios, sino porque yo quiero. Número dos, a veces pedimos también cosas malas, venganza, manipulación, dentro de este mismo punto uno, dentro de estas peticiones con motivos equivocados, gente que está pidiéndole a Dios que le vaya mal a otra persona, gente que tiene deseos de venganza, de que al otro le caiga mal o que le vaya mal, que haya diferentes cosas sobre su vida, también manipulación o incluso el hecho de llegar con esa petición delante de Dios y hacerlo de mala manera, de una forma soberbia, ¿verdad? Todo esto son peticiones con motivos equivocados. Primer obstáculo para la oración. Bien, Dios no va a responder a cualquier cosa. Con respecto a todo esto, quiero aclarar, Dios no responde sobre cualquier cosa, solo aquellas cosas que están conforme a su
voluntad. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que sale para otorgarte a ti 3 deseos y que usted puede pedir lo que usted quiera. No, Él no es ese genio de la lámpara maravillosa. Usted y yo necesitamos entender que Dios es el jefe, no usted ni yo. Nosotros no somos los jefes, es Dios el jefe, Él es el que manda y Él no está obligado a contestar nuestras peticiones. Él no está para obedecer tus caprichos ni los míos. Simplemente tú y yo somos los que tenemos que obedecerle a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano. Él no se deja manipular por nadie. No, no esperes, por ejemplo, decir como cristianos, es que yo voy todos los domingos a la iglesia y yo leo la Biblia entre semana y yo oro y Dios no me contesta, entonces como no me contesta, yo me voy, el Dios de los cristianos no sirve. No, tú tienes que entender que Dios es el jefe, tú y yo no, y Él no se deja manipular por nadie. Él va a contestar única y exclusivamente aquello que esté conforme a su voluntad, a su diseño, a sus propósitos. Por eso en ese video, la enseñanza sobre cómo presentar tu caso a Dios, explico muchas cosas que necesitas saber para presentar tu caso. Por eso tenemos que orar de acuerdo y conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque Él va a contestar lo que esté dentro de su voluntad, no dentro de la nuestra. Bien, pasamos al punto número 2. Segundo obstáculo por el cual Dios no contesta las oraciones de nosotros, y es el pecado. Voy a invitarte para que vayamos a nuestras Biblias, o bueno, los que están buscando en internet, como lo estoy haciendo yo ahorita. Vamos a buscar Isaías capítulo 59, verso 1. Dice la palabra. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escuche qué fuerte esto, ¿verdad? Y dice el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad nuestra lengua. Aquí nos está hablando algo importante. Dice aquí que nosotros muchas veces consentimos pecados en nuestra vida, sabiendo lo que estamos haciendo y aún así permanecemos en ello. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, Dios escucha. Dice, no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Él quiere salvarte, Él te está escuchando. Pero nuestros pecados, nuestras iniquidades, hacen división entre Dios y nosotros. Cuando nosotros sabemos que estamos haciendo mal, estamos cometiendo un pecado y permanecemos en eso sin arrepentimiento, eso se convierte en un obstáculo para que Dios pueda bendecir nuestra vida. O sea, los cielos se nos cierran. Cuando nosotros estamos en pecado, los cielos se cierran y no podemos caminar con cielos abiertos a causa de ese pecado que estamos cometiendo. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Por caminar conforme a los preceptos, a todo lo que está escrito en la palabra. Le voy a poner algunos ejemplos.
Hay personas que muchas veces están en adulterio, le están dando vuelta a su esposo, a su esposa, o por ejemplo, parejas que están en fornicación, que viven en unión libre y le están pidiendo a Dios que bendiga su relación de pareja, le están pidiendo a Dios que bendiga su hogar, pero ellos ni tan siquiera han invitado a Dios a formar parte de su hogar. Están en unión libre, viven en fornicación, viven en adulterio, etcétera, etcétera, ¿verdad? O hay personas que le piden a Dios que bendiga su trabajo, que bendiga sus vidas, pero están llenos de odio, de soberbia, son controladores, tacaños, tienen pecados ocultos, tienen como esa bodeguita ahí, como, Señor, yo te entrego todo lo que soy y lo que tengo, pero esto no lo toques, esto yo me lo guardo, este pecado yo no lo confieso, este pecado yo no lo suelto, yo no puedo hacer ningún cambio, no toman decisiones para poder alinear su vida a la palabra de Dios y a su voluntad. ¿Ok? Vamos a ir ahora al libro de Salmos. Salmos capítulo 66, verso 18. Bien, dice la palabra, para que lean conmigo. Si en mi corazón había yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí está la base bíblica. Si nosotros no examinamos nuestro corazón y entonces nos arrepentimos delante de Dios, le entregamos a Dios esa pequeña bodeguita que tenemos ahí reservada para nosotros, alineamos nuestra vida a la palabra, tomamos decisiones por fuertes que sean, tomamos decisiones para vivir conforme a la voluntad de Dios y le pedimos diariamente a Dios que nos haga un escáner, que nos redarguya, que nos revele que a Él no le agrada, ¿verdad? Este escáner es como el arrepentimiento diario y viene siendo como el baño diario, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda que toda persona debiera bañarse mínimo al menos una vez al día. Bueno, nosotros todos los días deberíamos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios de las faltas, de los errores, de las debilidades en las que caemos y que le fallamos a Él. Pero muchas veces nosotros nos guardamos eso, no confesamos nuestros pecados, vivimos en contra de la voluntad de Dios y eso hace que haya separación entre Dios y nosotros y por lo tanto no hay bendición, no caminamos con cielos abiertos, sino más bien los cielos se nos cierran, se cierran sobre nuestras vidas. Vamos a ir ahora al Salmo 139, verso 23. Vamos a ver. Salmo 139, verso 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración todos los días. Permitirle a Dios que nos examine, que pruebe aún nuestros pensamientos, no solo nuestros hechos de palabras, ¿verdad? Y lo que hacemos diariamente, sino aún nuestros pensamientos también. Y que nos guíe en el camino eterno. O sea, que nos alinee de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su gracia y a su amor, ¿verdad? Entonces, esto es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Esta tarea es diaria, todos los días. Cuando estás ahí en la ducha, puedes aprovechar, Señor, así como esta agua me está limpiando mi cuerpo. Yo te pido ahora, Señor, que tú limpies mi vida, que me limpies de toda contaminación de carne, de espíritu, que me llenes de tu presencia, que me alinees a tu palabra. Vamos a ir ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Me encanta este texto. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vienen los requisitos, aquí viene la solución, lo que Dios quiere que hagamos. Dice que si nosotros nos humillamos, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los que invocamos su presencia, los que venimos a Él con nuestras peticiones. Dice, y orasen, es necesario ser persistentes en la oración. Y se convirtieran de sus malos caminos, o sea, no solo orar, no solo aplaudir, no solo ir a la iglesia, no, de verdad alinear mi vida a la palabra de Dios, a lo que está escrito, a sus mandamientos, sus preceptos y estatutos, todo lo que está escrito en la palabra. Entonces yo, cuando usted y yo nos alineamos a su palabra, dice que entonces yo oiré desde los cielos. O sea, Él va a atender a nuestra súplica. Perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. O sea, vamos a empezar a caminar con cielos abiertos. Por eso es necesario que tú y yo nos volvamos a Dios de todo corazón. Bien, vamos ahora al tercer punto, tercer obstáculo de la oración. Y lo encontramos, para que vayan conmigo, al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versos del 1. Ezequiel 14, versos del 1 al 3. Mientras lo buscan, denme un momentito y todos vamos a buscarlo para leerlo juntos. Bien, ¿lo encontraron? Ezequiel capítulo 14, versos 1 y 3. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí Dios está hablando acerca de algunos ancianos de Israel que vinieron a pedir a Dios, ¿verdad? Y Dios le contesta al profeta y le dice que por qué he de consultarles, que por qué ha de ser consultado por ellos, por qué va a responderles, si ellos han puesto en su corazón ídolos. La idolatría estorba las bendiciones de Dios, estorba que podamos caminar en bendición delante de Dios. Y hay otra cita, también muy parecida, que está en el libro de Salmos, capítulo 115, verso 1. Lo buscamos y dice, nuestro Dios está en los cielos, los ídolos son dioses falsos, confiad en Jehová. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Bueno, a Dios nunca le han agradado que tengamos ídolos, que adoremos imágenes, que veneremos diferentes esculturas u obras de arte hechas por manos de hombres. Pero también muchas veces tenemos ídolos que no precisamente son esculturas, como por ejemplo el trabajo puede ser un ídolo en tu vida. Cuando tu prioridad es el trabajo, no puedes buscar de Dios, no puedes sacar un ratito para orar en el día. Todo el tiempo se concentra única y exclusivamente en tu trabajo. A veces el dinero, para algunos su Dios es el dinero. Para otros su Dios puede ser su pareja. No pueden agradar a Dios, no pueden alinearse a la palabra y caminar en rectitud delante de Dios porque idolatran a su pareja.
Y entonces es primero ese esposo, esa esposa o ese novio, esa novia. Otros idolatran a sus hijos, esa mamá que tal vez idolatra a ese hijo que pese a portarse mal y aún así es sus ojos, ¿verdad? Hay personas que también su casa es su ídolo, ¿verdad? Tal vez muchas veces oramos y le pedimos a Dios que nos supla una casa y cuando la suple no podemos ir a la iglesia porque no queremos dejar la casa sola porque se meten a robar, ¿verdad? Entonces tenemos que derribar todos esos ídolos. Son un obstáculo para poder caminar con esos cielos abiertos. Número 4, la falta de perdón. La falta de perdón estorba la oración a tal extremo que aún la palabra dice que ni podemos ofrendar sin antes arreglarnos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, versos 24 y 25. Dice el verso 24, esta primera parte. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, que Dios sí quiere contestar nuestra oración. Todo lo que pidamos orando, hay que tener fe de que lo vamos a recibir. Pero dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oiga, cuando estamos orando tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nosotros vamos a tener obstáculo para ser bendecidos. La palabra nos manda amar incluso a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Tenemos que amar en el amor de Dios a esa expareja que tal vez nos hizo tanto daño, que tanto nos marcó. No tenemos que reconciliarnos, no tenemos que ser su mejor amigo, su mejor amiga, pero sí necesitamos de todo corazón perdonar, perdonar a las personas que nos han lastimado, perdonar a tu mamá, perdonar a tu suegra, tal vez perdonar a sus hijos. Y si usted no siente, mire, empiece a orar por ellos todos los días, y de estar orando por ellos, usted va a empezar ese proceso de estarlos entregando a Dios, usted va a empezar ese proceso de perdón. En su corazón no debe permitirse albergar odio, quejas, amargura, chisme, crítica, resentimiento, estar lanzando palabras de maldición contra ellos. Incluso si ellos lo maldicen a usted, usted debe de bendecirlos porque la palabra dice, bendecid y no maldigáis. Nosotros tenemos que entregarle a Dios la falta de perdón. Incluso dice la palabra que si traes tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano y después ven y trae la ofrenda. Dice que si vamos a orar y sabemos que tenemos algo contra nuestro hermano, primero vayamos y nos arreglemos con él y después vengamos y oremos. Entonces, este punto es demasiado importante. La falta de perdón tenemos que erradicarla en nuestra vida, tenemos que trabajar en ello con mucha entrega delante de Dios. Otro punto, el número 5, el quinto obstáculo para la oración es el maltrato y la violencia intrafamiliar, así como lo oye, ¿verdad? Entonces, este punto está interesante y les voy a dar una de las bases bíblicas, está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Hoy están aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no contesta todas nuestras oraciones? De una vez, vean este. Este es especialmente para los esposos. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un marido no honra a su esposa, si la maltrata verbalmente, si hay maltrato económico, maltrato físico, si se vive en un patriarcado, entonces, perdón esposos, pero aquí está escrito en la palabra,
dice que su oración va a ser estorbada. ¿Por qué? Porque la esposa es la gloria del marido, es la corona del marido. Entonces, ¿cómo deben de vivir los maridos con sus mujeres? Dice que sabiamente, dando honor a su esposa y tratándola como un vaso frágil. Esa es la voluntad de Dios. Dios no puede, aunque Él quisiera, no puede bendecir un hogar donde haya violencia intrafamiliar. Y no solamente los hombres, porque también hay hombres que son agredidos por mujeres que viven bajo un matriarcado y le pegan a ese marido y lo maltratan, lo ofenden con vulgaridades, con malas palabras. Dios no bendice un hogar donde esté lleno de violencia intrafamiliar. Necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, empezar a trabajar esas áreas de respeto y de límites, buscar ayuda profesional. Tenemos que lograr poner nuestra casa en orden porque el orden, el juicio de Dios empieza por nuestra casa. Punto número 6, que estorba la oración, la incredulidad. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios y definitivamente la única forma es a través de la fe. Si nosotros estamos pidiendo algo, pero no lo estamos creyendo en nuestro corazón, es muy difícil que podamos nosotros recibir la respuesta. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que los que nos acercamos a Dios con una petición, necesitamos ir creyendo en el corazón que Dios existe, que Dios está ahí y que nosotros somos galardonadores de los que nos buscan. ¿Qué es un galardón? Es un premio. O sea, que nosotros somos premiados de entre los que lo estamos buscando, que Dios va a responder nuestras oraciones. Esa es la actitud con la que tenemos que ir delante de Dios. Ahora, número 7, ya casi terminamos. Número 7, el séptimo obstáculo por el cual Dios no contesta la oración es apartar el oído de la palabra de Dios. Y para confirmar esto, vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7, verso 8. Búscalo ahí en tu Biblia y vamos a compartirlo, a leerlo juntos. Dice Zacarías: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Ok, el verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Dios. Ok, mira acá lo que pasó. Dios envió profetas al pueblo de Israel y el profeta dice que traía la palabra y las personas del pueblo ponían su cabeza como diamante, eran duros, no escuchaban, se tapaban los oídos, no ponían atención. ¿Con qué actitud vas tú a la iglesia? ¿Con qué actitud te conectas? Por ejemplo, acá a nuestra reunión de alimento espiritual. ¿Estás con una actitud reverente delante de Dios? ¿Te conectas tú ahí sentado a solas, que nada te interrumpa? ¿Estás ahí con un lapicero, un cuaderno, tomando nota, con tu Biblia al lado, buscando las citas bíblicas? ¿O te conectas con irreverencia? ¿No le tomas importancia? No prestas tu oído para oír, sino que apartas el oído para escuchar la palabra y estás oyendo otras cosas, estás metido en el celular, estás en otro tipo de funciones o de actividades. ¿Sabes? A Dios no le agrada
que nosotros apartemos el oído de la palabra de Dios, porque entonces Él no va a responder nuestra oración. Vamos con el punto 8. No honrar a los padres. Ese es otro punto por el cual Dios muchas veces no responde a nuestro llamado. A esos cristianos, hijos de Él, sí, pero que no están honrando a sus padres. Debemos de amar a nuestros padres, debemos de cuidarlos, velar por ellos, respetarlos, honrarlos, aún aunque tu papá y tu mamá no sean los mejores padres, nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios de cuidarlos. Bien, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento que trae promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Usted quiere que le vaya bien? Honre a su papá, honre a su mamá, esfuércese en esa área. Si tiene que perdonarlos, perdónelos, vaya delante de Dios, presente su caso, busque ayuda profesional, espiritualmente, un proceso de sanidad interior, pero es necesario que usted honre a sus padres. Otra razón, número 9, por la que Dios no nos bendice, es la tacañería. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 21, verso 13. Por favor, yo le invito para que usted vaya conmigo y busque estas citas. Bien, dice Proverbios capítulo 21, verso 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando alguna persona pobre tal vez no tiene nada que comer, nosotros debemos de compartir. De lo poquito que tengamos, debemos de compartir. Necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, pero a nuestro prójimo también como a nosotros mismos. Hay muchas personas que no pueden porque su amor es para el dinero. Gente que le duele darle a alguna persona necesitada, le duele entregar una ofrenda en la iglesia, le duele entregar alguna contribución de cualquier tipo. Y en realidad nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a esto. Hay gente que espera ganar más para poder dar, pero si no dan hoy de lo poquito que tienen, tampoco van a dar cuando tengan mucho. Incluso muchas veces nosotros tenemos el closet lleno de ropa que ni usamos y no compartimos con nadie, nos volvemos como acumuladores. Y ahí está la ropa, ni la usamos, ni nos queda, estamos esperando que en algún momento tal vez nos quede y la verdad que no hacemos nada por bajar de peso para que la ropa nos vuelva a entrar y preferimos que la ropa se dañe ahí en vez de compartirla con alguien. Dios no mira eso con agrado. Necesitamos entender que es el propósito de Dios que nosotros compartamos con el que menos tiene. Leo para ustedes Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a silenciar acá. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros muchas veces por amar el dinero queremos acumular y acumular y acumular en vez de compartir. Dios nos da porque nos va a pedir, ¿ok? Y nos pide porque nos quiere dar. Necesitamos tener un corazón más abierto a darle a Dios.
Y el último punto del por cual Dios no responde nuestra oración o la oración tiene algunas veces interferencia u obstáculo, tiene que ver con el reino de las tinieblas. Como hemos leído en otros videos anteriores, como Daniel oró a Dios, dice que inmediatamente Dios envió una respuesta a la vida de Daniel, pero el ángel cuando venía de camino fue interceptado por el príncipe de, de Persia, de Grecia, y entonces duró 21 días el ángel peleando ahí para poder venir y traer la palabra de respuesta a la vida de Daniel. ¿Ok? Entonces, quiero que vean algo. El número 10 tiene que ver con el reino espiritual de las tinieblas, que puede interferir nuestra oración. Pero observe, 9 puntos tienen que ver con nosotros directamente. 9 puntos. Tú y yo podemos cambiar nuestra forma de orar y podemos cambiar el que Dios conteste nuestras oraciones, porque 9 puntos nos atañen a usted y a mí. Solo un punto tiene que ver con el reino de las tinieblas y que pues ahí Dios operará como lo hizo en ese momento a través del arcángel Miguel que vino y peleó, y entonces el ángel pudo salir libre para ir y llevar su respuesta a Daniel. Pero hay 9 puntos que usted y yo podemos cambiar. Hoy vamos a hacer una oración de cierre. Y en esta oración le vamos a pedir perdón a Dios por todo esto, ¿ok? Por todos estos errores que hemos cometido y que han bloqueado nuestras oraciones. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita caminar con cielos abiertos para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿ok? Yo le invito para que usted en este momento ore conmigo, cierre sus ojos, abra su boca y elevemos una oración al Padre.